A ver, veamos como un poquito de los contenidos. Vamos a hacer una pasada súper rápida sobre la clase anterior, ¿no? Tenemos, aquí es como, esto es súper importante que veas, ¿no es cierto? Para que entiendas cómo dibujamos los diferentes momentos, porque la técnica que utilizamos es pose a pose. Acá está como el video más claro y cuando vas a ver este video vas a entender, voy a subirle acá, vas a entender como, no, sí estaba bien. Bueno, cuando veas este video vas a entender eh, cuál es el proceso, teniendo primero y último frame, de generar como todos los puntos del medio, ¿no? Finalmente, para la primera parte solo necesitamos 13 dibujos para la primera intervención, que nos permite tener guías de movimiento que son así, ¿cierto? Como bastante básicas. Después lo que hicimos es identificar cuál es el arco del movimiento. Nos concentramos más en la cabeza de nuestros personajes, pero va a depender como muchísimo de cuál es esta acción que has definido vos, ¿cierto? Porque la acción puede ser cabeza, o puede ser sobre el brazo, o puede ser sobre una pelota, sobre una lanza, yo qué sé. Y cuando tenemos esta guía, terminamos puliendo y redibujando los puntos en donde no es tan natural, ¿no? Fíjate acá, por ejemplo, cómo es de irregular esa línea frente a otros tipos de arcos que son mucho más orgánicos, que es lo que nos interesa tener para que se pueda entender, para que no se vea abrupto el movimiento del personaje. Entonces, con esa base y con esa animación pulida, con esa guía, identificamos dónde podría ir la cámara, que es como este cuadrado gris, ¿cierto? Decir como, ok, la cámara va a, mira, está grabándole de frente, se va más atrás, se vira a un lado, da una vuelta, ¿cierto? Como acá, es un plano corto, después se abre el plano general, se vira para el otro lado. Entonces, la misma guía te ayuda después a identificar cómo hacer estos dibujos ya en la posición de la cámara. Mira como en los otros casos, ¿no es cierto? Cómo la cámara te ayuda a entender cuál debería ser la posición en la que después ilustras ya tu personaje, ya no como palito, ¿no es cierto? Porque esta primera guía, mira, son como dibujos súper básicos, pero lo que viene después ya es en función de la construcción que hemos hecho del personaje. Pero para hacer este dibujo de acá necesitamos tener claro y resuelto la guía de acá, ¿cierto? Para tener esta idea del movimiento del personaje. Acá lo mismo, ¿no? Eso es lo que hicimos la clase pasada. Hasta, hasta ahí llegamos la clase pasada, hasta conseguir esto, ¿no? Pero sí fue como un trabajito de 3 horas en clase, más lo que se demoraron en la tarea. ¿Cuánto les tomó? Una horita, unas 2 horitas, cholos, más o menos. A mí unas 2 horas y media, creo. Ujú, ujú. Entonces estás desfasado con unas 5 horas de trabajo, más o menos. Entonces lo importante es que ahora no te desfases y que el trabajo que hagamos ahora, eh, tú vayas como siguiendo estas cosas que tal vez quedaron un poco pendientes y vayamos haciendo esta revisión, ¿no? Pero mírate también el video a la par porque también revisamos algunos elementos como un poco técnicos que tienen que ver con el Photoshop, con cómo utilizar el Photoshop para poder, eh, ajá, tener como unas animaciones como un poco más fluidas que después nos permitan hacer el trazo de la guía, ¿no? También. Súper. Voy a... ujú.
creo que podemos empezar. Podemos empezar. Entonces hay como un par de cositas que podríamos hacer. La una, como avanzar sobre la teoría, la otra hacer como una pequeña revisión de lo que han presentado, lo que han lanzado. Capaz primero empezamos, sí, capaz primero empezamos sobre estas cositas teóricas de la clase porque así vamos a tener como criterios adicionales para revisar el trabajo. Está pendiente ya. Vamos a revisar dos conceptos que son súper importantes igual en el tema de la animación. El uno del concepto de la exageración y el otro del concepto de la anticipación. Entonces, lo que vamos a hacer también en algún punto es como criticar y entender a partir de lo que hemos ilustrado, a partir de estas ideas, de estas primeras ideas desde la posición de nuestros personajes, cómo podemos exagerar más algunos momentos y cómo podemos también anticipar antes de que se produzcan acciones específicas. Estos son nuevamente dos nuevos elementos que agregamos a nuestros principios de la animación. Based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, the second principle of animation is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the air, he has to prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. In the previous video about squash and stretch, this face actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up, the face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. Alright, that's all I've got for anticipation. The next principle is called staging. So thanks for watching, and I'll see you guys in the next video. Entonces, creo que este es un punto súper importante que debemos tomar en cuenta en relación a nuestras acciones, ¿cierto? Cómo hacer que no se pierda de vista. Yo creo que es en el caso de a Darling, ¿no es cierto? Que se agacha para sacar como cosas y después tiene que levantarse. Probablemente la acción es muy rápida, ¿cierto? No tiene como esta característica de anticipación todavía. Entonces, ¿cuál va a ser el paso adicional o cómo vamos a forzar los movimientos para que se vuelva más evidente la acción, ¿cierto? Lo mismo en el giro antes de que empiece a girar la lanza en el caso del pato.
Y por otro lado, hablamos de la característica de la exageración, que para mí son como dos cosas que van de la mano. Como, cómo captar la atención de la persona que está viendo, ¿no es cierto?, que está observando la animación antes de que pase la acción, pero en el momento en el que pasa la acción, ¿cómo hacemos que la acción en sí resulte totalmente clara? Y vamos a ver This en este video is caso based on principio the de 12 principles exageración. of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. So the next principle is called exaggeration. Basically, every action, pose, and expression can be taken to the next level to increase the amount of impact on the viewer. So the early animators at Disney would get confused because Walt would tell them to add more realism, but then when they changed it, he would criticize the result because it wasn't exaggerated enough. In Walt's mind, there was probably no difference. Making it more realistic didn't mean make the physics and proportions more consistent with reality, but rather make the idea or essence of the action more apparent and real. So if a character was sad, make him sadder. Bright, make him brighter. Worried, make him more worried. Wild, make him wilder. Exaggeration doesn't mean more distorted, but more convincing. It's amazing how you can always add exaggeration. This animation looks finished, right? But let's give it some exaggeration. Now when we compare the two, the first one definitely looks less powerful, even though earlier we thought it was finished. When motions are quick, the exaggeration needs to be bigger in order to be noticed. This still frame looks way too extreme to be realistic, but when you play it in motion, it looks less extreme. That's because a lot of the frames that your eye perceives in a short time are less extreme frames, and only one of them is very extreme. So in order to boost its presence, you can either make it stay on screen longer or make it more extreme. Since it's hard to tell how much room you have for exaggeration, a good rule to follow is to push the exaggeration level until it actually becomes too much. Then wind it back until you're satisfied with it. This way you see the whole range beforehand instead of shooting in the dark. Alright, that's all I've got for exaggeration. The next principle is called solid drawing. Thanks for watching, and I'll Entonces, para los dos casos, ¿cierto? Identifiquemos cuál es de este espacio en el que, a ver, vamos acá. Hay como algunas cosas que tenemos pendientes. Por un lado, ¿cierto? Tenemos ya nuestra primera propuesta de animación basada en la nueva cámara, basada en esta cámara que va persiguiendo, que va girando, que va realizando alguna acción. Entonces, en esta cámara también podemos identificar el arco del movimiento del personaje. Capaz ya no sea como una cosa que sea totalmente continua, pero por secciones podemos entender cómo está girando en función de, yo qué sé, la coronilla o en función de la nariz o los ojos de mi personaje, para que ese arco también tenga como la misma continuidad que buscábamos cuando planteábamos el movimiento base, ¿no? Me refiero, no tiene que ser exactamente iguales, pero igual de orgánicas, ¿no? Igual de sueltas. Entonces, por un lado, nos queda pendiente revisar el arco del movimiento del personaje. Por otro lado, es importante tener en cuenta principios de anticipación y exageración e identificar al menos un caso en el que podamos incluirlos, ¿no? Identificar al menos un caso y cachar cuántos frames es necesario redibujar. Aquí es clave tal vez volver como a esta porción del ejemplo en donde vemos el gato, en donde no estaba el gato separado por frames, ¿no? Acá. Cómo hay momentos en los que podemos deformar a nuestro personaje sin que eso se convierta en algo como demasiado evidente, que esta deformación termina añadiendo cierto nivel de realismo, ¿no? A ver, aquí también como
creo que puedo mostrarles un ejemplo para que se vuelva probablemente un poco más claro con uno de los casos, o con un par de casos, más bien. Mm, esa especie de... Ya va, ya va. Paciencia, paciencia, chicos. Debería tener la versión final ya exportada. O capaz no debía haber otra versión final. Bueno, eso no. Antes de que me olvide, para la próxima clase es importante que ya tengan instalado After Effects en sus computadores, ¿no? Pilas. Ujú. Bueno, la primera vez va a correr como más lento hasta que... Miren, ¿no? Como en este caso la exageración en la caída del personaje. Y aquí la pose. Entonces aquí anticipación, ¿cierto? Antes de que realice la acción, lo vemos al personaje boteando la pelota. En este caso es súper interesante en el primer giro, ¿no? Como este proceso de formación y exageración que tiene. En algún momento la cabeza se convierte en un chorizo, ¿no? Tiene 4 pies y hay 2 pelotas boteando. Ujú. Y acá fíjense como antes de que dé el salto, hay igual un espacio en el que se vuelve como mucho más pequeño y después tenemos como este super salto, inclusive en donde la pelota llega como casi a tapar la cámara. Y aquí también en la caída tenemos como nuevamente un proceso de exageración, ¿cierto? Se deforma totalmente el personaje hasta que cae de nuevo en el piso y termina como en esta pose ahí como re triunfadora. Talentazo. Yo creo que es porque por ejecutar Zoom y el Photoshop al mismo tiempo. ¿Les pasa lo mismo? Photoshop, o sea que todos los programas colapsan. No, dice darle
Tiene super Sí, combo, pues la verdad. Sí, sí, sí se pone pesadito. Pero la RAM. Ajá. Entonces, claro, anticipación por un lado. Ujú, aquí. Este podemos ver también. Podemos ver también. Miren, ¿no es cierto? Con el personaje ya en función de las nuevas cámaras también tenemos guías. Entonces fíjense aquí la guía del movimiento, la guía con azul, identificando cómo, cómo se mueve el personaje en función de la coronilla, ¿no? Entonces la coronilla sigue este movimiento y después tenemos igual anticipación, donde está como súper comprimido antes del salto. Y en el salto, claro, proceso de exageración, ¿no? Sale volando la gorra. Inclusive hay como un momento en el que se lo ve que realmente es calvo debajo de la gorra. Hasta que cae en la bicicleta, de nuevo, ¿no? Se deforma totalmente el personaje, cae en la bici y, y luego se va. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los momentos en los que tenemos que añadir anticipación y cuál es el momento en el que tenemos que añadir exageración para darle más realismo a nuestro video. Entonces, por un lado, revisar el arco, por otro lado, añadir anticipación y exageración. ¿Quiénes todavía no los hayan completado? Porque yo imagino, yo creo que hay, de lo que revisé, me parece que hay como un par que ya tienen los 37 dibujos. O eso me pareció, no estoy seguro. Pero ya es momento, después de trabajar en esto, de pensar en todos estos intermedios, ¿no? En todos estos dibujos in between para tener finalmente esos 37 bocetos, esos 37 frames. Pero es súper importante, antes de dibujar todo eso, tener resuelto el arco y, y añadir, ¿no es cierto? Al menos uno que hable de anticipación y uno que hable de exageración. En esto vamos a trabajar la primera parte, pero hay como otra cosa que quiero que vayamos pensando, ¿no? Hay otra cosa que quiero que vayamos pensando y que necesitamos también como conversar un poquito con cada uno de ustedes en función de los avances que tienen junto con la clase de web también. Pues vamos a ver. Hasta ahora hemos trabajado solamente como bocetos, pero a partir de que nosotros llegamos a completar estos 37 dibujos y lo tenemos y hacemos como una revisión y decimos como, ok, esto está como funcionando súper bien, ya podemos empezar a trabajar en cada uno de nuestros dibujos para que ya sea un dibujo final, ¿cierto? Y hacer este último proceso de escaneo y de digitalización y de animación. Para esto, o sea, para tener la versión final, tenemos todavía un mes más, pero a la par vamos a ir haciendo otras cositas, entonces no nos confiemos, o sea, vamos a definir como ya una estética, vamos a decir como, ok, por aquí nos vamos, y vamos a tener un mes para hacer estos 37 dibujos en la versión de la estética que hemos definido finalmente, mientras trabajamos en las otras mini animaciones que van a acompañar también el tema de la web. Las otras animaciones son ya digitales, entonces no van a demandar tanto trabajo manual, ¿no? Sino otro tipo de trabajos en After Effects. Yo ahora les voy a mostrar como solo una serie de diferentes tipos de ilustraciones cuadro a cuadro que las he encontrado, que me han parecido interesantes, que son como igual estas animaciones cortas, para además como entender que no hay como solamente una manera de resolverlas, sino que aquí hay
como muchísimas versiones que podemos empezar a explorar, ¿no? Entonces, para tener que resolver esto, sí necesitamos hacer una revisión y tener como una justificación del sistema de identidad que está vinculado a la marca y que también está vinculado a la comunidad en particular y al conjunto de datos y a la historia que queremos contar, ¿cierto? Entonces, exploremos estilos gráficos que sean congruentes y durante la siguiente mitad de la clase vamos a trabajar igual sobre unas 5 pruebas distintas aplicadas a un solo frame, ¿cierto? Entonces, cojamos un frame, digamos, sobre este frame vamos a hacer como estas 5 pruebas diferentes y empezar a ver qué pasa, ¿no? Basados en esta justificación de identidad. Entonces, la ventaja de la animación frame by frame es que no estamos buscando como la pulcritud que puede tener una animación hecha en computadora, ¿no? Sino que más bien lo que buscamos es como todo lo contrario, que el trazo sea como mucho más expresivo. Buscamos variabilidad, no buscamos como elementos uniformes, sino explorar toda esta diversidad. Entonces es imposible, por ejemplo, que en este caso encontremos como el mismo tipo de sombra si es que estamos trabajando con resultados a través del carboncillo, ¿no? Entonces quiero animarles también a que cada vez más exploren como alternativas más extremas, ¿no? Más diferentes, pero que al mismo tiempo estén como basados muchísimo en sus búsquedas de identidad, ¿cierto? En las justificaciones que se vinculan a la comunidad y a la historia que están contando, a los datos que van a representar. Este es pro. Y esta igual es como técnica mixta, ¿no? Porque si se fijan, el fondo, en este caso en particular, es el mismo siempre, no es que vuelvan a dibujar el fondo constantemente. Entonces, una capa que es solamente el fondo y otra capa que es el personaje y su sombra moviéndose, desplazándose. Debería estar musicalizado todo este recorrido. Este también es buenísimo, ¿no? Como el juego de luz. Cómo termina generándose este efecto de brillo mientras todo el resto de elementos son como tan oscuros y granulados. Eso se parece a Cell, Este, el anterior. el anterior, él. Sí. De Goku. Ajá. No lo encuentro tanto parecido a Cell, mija. Como que no vimos el mismo Dragon Ball. Más a Majin Buu flaco. Cuando expulsa la parte mala.
Esto es loco también, ¿no? Como una acuarela, ¿vieron? Entonces es interesante porque hemos resuelto un personaje, hemos pensado como un personaje, tal vez como desde detalles mucho más minuciosos, ¿no? Llegamos como a identificar el tamaño de los ojos, como las marcas de la pintura sobre la piel, probablemente el detalle, la calidad de los dedos, pero no necesariamente es la manera en la que tenemos que resolverlo en la propuesta final. ¿Cierto? La pregunta es como, ¿qué pasa si queremos resolver eso a través de trazos en acuarela? Y tenemos que hacer 37 acuarelas, ¿no es cierto? No necesitamos llegar como al mismo nivel de detalle, no es exactamente lo que estamos buscando, pero creo que son como exploraciones que ustedes mismos tienen que ir identificando, por un lado, en paralelismo a la identidad de la comunidad, por otro lado también como a exploraciones que pueden ser ya un poquito más íntimas, no personales, de en qué se sienten como más desenvueltos también para trabajar. Este es el mismo personaje del escenario, de este escenario gris, en donde había como este man caminando, pero vieron con otra estética, otra materialidad, ¿no? A mí me gustó mucho un trabajo que hicieron hace un par de semestres, que también era, el personaje lo resolvían con recortes sobre periódico, pero bueno, estaba como vinculado también a un proceso documental, ¿no? Ya lo voy a descargar para enseñarles, me olvidé de incluirlo. Entonces, ajá, creo que hay como, sí, solo es como una muestra de diferentes elementos para intentar como entender esta versión ilimitada sobre la que podemos explorar, ¿no? Entiendo que hay como muchos de ustedes que son como súper talentosos, desde la ilustración y desde el manejo del lápiz pero eso no significa que todos tengamos que trabajar en función de ese nivel de realismo, ¿no? Creo que en este caso es importante entender y claro, empezar a hablar. No sé por qué decir empezar a hablar. Empezar a hablar de la importancia de la identidad aterrizada a un tipo de formatos, ¿no? Fíjense que en este caso, como es cero proporcionado, es cero realista, pero más bien desde la exploración de las texturas, desde la lógica de las cromáticas, desde una deformación como bastante exagerada de los personajes, se consiguen como otro tipo de resultados interesantes, ¿no? Me gusta también como entendiendo la manera inclusive como de combinar las lógicas del stop motion con esta animación. Es algo que hace Michael Gondry, no sé si le cachan a Michael Gondry, que es el director de pelis como ¿cómo se llama? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿cachan? Esa de... O La ciencia de los sueños. Bad guy, bad guy, bad guy. Bad guy, bad guy, bad guy, bad guy, bad guy. Bad guy, bad guy, bad guy, bad guy, bad guy, bad guy, bad. Es lindaza esta también. O si no, claro, otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Que tal vez son como...
mucho más, ya, ajá, en este caso tal vez es como mucho más Disney, pero que también mantienen como ideas bastante parecidas a esta exploración en función del movimiento de las cámaras. Estas también son cosas cuadro a cuadro, ¿no? Y aquí es bacán hablar como justamente de esta identidad aplicada. Entonces, cómo Cartoon Network define una estética en la que después pueden caer diferentes versiones de dibujos animados y termina viéndose todo como nuevamente Cartoon Network, ¿no? Entonces, esto es como animado por un... Deme un segundito. Kid, you can't catch, so you can't be the receiver. And everyone started saying it too. You can't catch, you can't catch. But finally, someone else said, hey, how would you like it if someone made fun of you? And everyone left the kid alone. Sometimes it's hard to know what to do when someone feels picked on, but saying that's not okay. Entonces, claro, estos son casos que nos permiten entender un poquito más esta lógica, ¿no? De la identidad aplicada inclusive a diferentes formatos. Y ahí creo que ya mucho le metieron. Ujú. Entonces, nuevamente como nociones de identidad, yo no sé, es algo que podemos igual como conversarlo un poquito para entender cuál va a ser como la manera, si ustedes ya han trabajado algo en relación a la definición de identidad sobre el producto de la web, para saber si en ese caso también tenemos que aterrizar todos juntos a un solo sistema o si es que vamos a manejar distintos, ¿no? Sí, creo que ahí podemos hacer como una primera parada. Ajá. Sí, aquí hagamos como una primera parada, después vamos a ver como un poquito sobre procesos de digitalización o unos posibles procesos de digitalización. Lo que sí deberíamos hacer hasta ahora es como empezar, ¿no es cierto?, revisando el arco del movimiento de nuestro personaje y tener como esta noción de dónde queremos modificar anticipación, dónde queremos modificar exageración. Preguntas hasta acá, chicos. No. No. Buenazo. Javo, yo tengo un problema más que todo ahorita con respecto a la tarea, ¿no? Porque estaba tratando de guardarle las animaciones y lo que hice por GIF, pero me sale un error, no sé por qué. Podría compartir la pantalla para que... Claro, dale. Dale.
¿Ya se ve la pantalla o no todavía? Sí, ya se ve. Estaba poniéndome aquí. Es en exportar, ¿no es cierto? ¿O guardar como? Porque lo estaba intentando en los dos. Es de exportar. ¿Y exportar como? No. ¿O para web? Para web. Ajá. Me sale un error ahí. Verás. Debe ser por el tamaño que estás manejando. Mira que es gigantesco. Como estos igual solamente son previews. Claro, te va a consumir un montón. Primero tienes que bajarle a aproximadamente unos 700, ajá, como 700 por 400, solo para exportar. Solo para exportar, porque si no, claro, estás haciendo como un GIF gigantesco. Que está bien trabajarlo a tamaños súper grandes, porque después, claro, este Photoshop lo vamos a terminar editando en After Effects y después en After Effects vamos a exportar una versión. Sí, o sea, dependerá de para qué vamos a hacer, pero casi siempre trabajar en buenos tamaños, ¿no? De todos modos, creo que 7500 es muy grande. Es demasiado grande tal vez, pero... Sí, porque igual se está haciendo lenta la computadora, se está demorando bastante. Claro, es que 7000 píxeles. ¿Cuándo? Ajá, buena cámara, mijo. ¿Estás escaneando o estás haciendo foto de tus...? Los descañé por eso. Ujú. Ay, Ujú. claro. O sea, y en el deber solo te subo los GIF y también las fotografías que hice, ¿no es cierto? Con O te puedo el... por aquí, para que se vea mejor. No, tienes que... O sea, vea, podemos verlo ahorita, pero sí tienes que cargarlo. Si no cargas, no. O sea, entonces te comparto ahorita para que veas y ya voy a reducir el tamaño y todo eso para que subirte el deber. Ese es el personaje y esa es la... Así es. Ujú. O sea, es que sí necesito que me mandes porque se corta siempre un poquito en el Zoom. Entonces, dale, vamos a echarle. Ya le voy a reducir el tamaño y ya te envío ya. Ya, de una. De una. O sea, al principio se vio como un poco más fluido y después se me cortó un poco el video. Pero, ajá, yo vi como ya algunos de los que habían cargado. ¿Cómo se sienten ustedes con los avances también, cholos? Cholos. Hablen. Sí, bueno, a mí sí se me hizo medio difícil porque yo no manejo muy bien perspectivas. Entonces sí se me complicó un poco. Y desde otros ángulos de la cámara, más difícil. Pero Claro, es que explorar desde otros ángulos de la cámara sí te obliga como a veces a... ¿Saben qué puede servir? Si es que... no sé si es que tienes como también figuras de acción o cosas así. O sí, el muñeco para hacer ilustración de figura humana. Eso a veces te puede ayudar cuando te cuesta como un poquito como pensar en cómo se vería esta cosa. Si es que estaría como así virado, ¿no? Abajo. Eso puede ser como una buena ayuda también. Eso puede ser buena ayuda también. yo le voy a ver, profe, gracias. Ujú. En tu caso es el man que estaba como bailando, ¿no? Sí, Con la lanza en la mano. sí. Ajá. Creo que lo mismo, tal vez como exagerar un poquito los movimientos. Ujú. Es interesante y tener cuidado sobre todo al final. Al final es como un poco más complicado entender cuál es este movimiento que está haciendo la cámara porque como que se levanta, ¿no es cierto? Y tienes la cámara que le pasa por encima. Es más o menos algo así. ¿No es cierto? Sí, algo así. Es que igual mi cuñada me estaba grabando haciendo el movimiento, pero tiene 2 hijas, así que es muy complicado. Siempre le interrumpían. Claro, sí le caché también.
Yo también sí te cacho. Sí. Ajá. Darle. Sí, perdón, profe, fui a un poquito de agua. ¿Qué decía? ¿Le mostramos? No, te estaba preguntando como cómo te sientes con los avances. Como que este me resultó más complicado porque en imaginario, bueno, como no, primero intenté hacer como sin referencia y me di cuenta que no podía, entonces luego le grabé a mi mami haciendo el movimiento, pero como es tan corto hasta mover la cámara y ella se paraba, entonces eh, traté como hacer el movimiento un poco más prolongado, pero como ir viendo el video y tomar cuadro por cuadro, igual se hizo bastante lento y como que el movimiento se ve súper ligero. Ujú. Yo creo que igual como lo que tal vez está haciendo falta en este caso es una línea de referencia o un fondo o sea, que se vea qué es lo que está recogiendo y qué es lo que está haciendo, porque si no, sí se vuelve como muy abstracto también, solo como el personaje así agachado y levantado, no sabes qué está haciendo, ¿no? No sabes bien qué está haciendo. Eh, es importante también como pensar un poquito en la anticipación. ¿Te acuerdas que decíamos como cuál es este movimiento que puede estar haciendo como con las manos, en donde recoge cosas? Que, claro, no se nota, se pierde un poco la acción de levantarse porque no te das como el tiempo suficiente ni llama la atención lo suficientemente antes de que realice la acción, ¿no? Ya, Entonces, trabajar como un poco más en la exageración ahí. Pato, A ver, bueno, en mi caso, eh, bueno, cuando las cosas suelen ser con nota me frustra un poco, entonces estaba medio frustrado porque no me salía tan bien, aunque al final creo que el resultado salió bueno, eh, pero aún faltan muchas escenas. O sea, le agregué esto de que rota la lanza. No sé si es que ya vio el sí, GIF que sí, le sí, envié. ya lo vi, ya lo vi. Ajá, le agregué esa rotación de la lanza para aumentarle un poco como esta dinámica del personaje, porque si no iba a ser como muy aburrido. Y, y pues, bueno, el punto es que está un poco más complicado así a mano y todo, entonces, o sea, sí, o sea, a mí me encanta todo esto de la animación, pero sí me frustra cuando no me salen las cosas. Pero está bien. A mí me parece que va bastante bien, como los avances, desde la proporción, el movimiento está como bien capturado también. La rotación de la lanza es bacán, ¿no es cierto? Es como una parte a la que íbamos a llegar como tal vez un poquito más adelante, que es justo entender estas deformaciones, ¿no? Para que se vea la lanza girando, pueden haber frames en las que está como en todas las posiciones, o en las que tienes como estos típicos arcos de movimiento, ¿no? En la que logras ver como todo el halo que deja. Yo lo que creo es que tal vez nos hace falta como un poquito de anticipación, de nuevo, antes de que empiece a girar, ¿no? La lanza, lo que decían en el video, ¿no? Antes de que corre el personaje, ves que levanta el brazo, levanta el pie por el otro lado y sale corriendo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer antes de empezar a girar la lanza y que la cámara haga este movimiento? Y después probablemente también es de exageración en la estocada final, ¿no? Que es mucho más suave, digamos, mucho más apagada. Ujú, Ujú. ujú. Eso. Eso, pues cholos, tenemos entonces tiempito de trabajo para revisar la guía, el arco de movimiento en estos, ya en estas cámaras en particular, y también para identificar dónde podemos realizar como esta acción que sea
de anticipación y de exageración, ¿no? 30 minutos y vemos hasta dónde hemos avanzado. ¿De acuerdo? Profe, ahorita es lo del arco de movimiento, creo que era, y lo de identificar el movimiento que va a ser exagerado y el otro. O sea, identificar y dibujar. Ay, ya, ya. Ajá. Identificar y ¿Ya dibujar. con el personaje como tal o...? Sí, porque ya esto es en la posición... Verás, voy a... Ajá, con el personaje como tal, Chola. Porque tú estás dibujando todavía en perfil, o con solo un perfil, ¿no es cierto? Solo con sombra, claro. Sí, profe. Entonces esto ya es con el personaje, con tu personaje. Ay, ya, profe. Ujú. Profe, podemos intentar como que con otras perspectivas. Claro, claro. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste que podías como cambiar, modificar? Pensaba en hacerlo desde arriba y como dijo, ponerle lo que está alcanzando, o sea, suponiendo una manzanita y ver cómo se levanta desde arriba. Ujú. Porque ahora lo que tienes es la cámara girando alrededor, ¿cierto? Ujú. Ujú. Claro, pues podrías agregar. De ahí se podría ver la cara como mayor expresión. Ujú. Ujú. Sí, me parece. Me parece. José, en tu caso, a dibujar estas primeras guías, ¿no? Todavía dibujo forma de palitos, pero tengamos como estos 13 ilustraciones. ¿Ya te viste el video de pose a pose? Sí, jura. Ah, ya. Entonces, a tener estas 3 ilustraciones que te den como la base del movimiento en general, ¿ya? Y sobre eso después revisamos como el arco y después de que esté como bien pulido, sobre eso ubicamos la cámara y entendemos cuál debería ser el movimiento de la cámara. ¿Ya? Ya, cholos. ¿En qué estado se encuentran dentro de la definición de identidad? ¿Han avanzado ya algo con la André? Acerca de identidad, no, pero tenemos experiencia de usuario, ubicación, lo que vamos a poner. Ujú. Pero en temas de identidad, entonces estamos ahí, estamos todavía sin una exploración previa, sin una claridad todavía de cómo debería verse. ¿Vamos a hacer, cada uno va a hacer una web distinta o se va a trabajar una sola de todos? O sea, es una de todos, pero van a ser diferentes páginas. O sea, como que cada uno va a manejar una página, cada uno. Ujú. Ujú. Entonces igual van a ser estéticas distintas internas o van a tener como algunos lineamientos en conjunto. Van a ser distintas por lo que tengo entendido. Súper. ¿Y ustedes tienen ya como alguna investigación sobre la identidad? O sea, además de las cosas que han visto así como superficialmente en Google, como cuando buscábamos. ¿Tienen realizado alguna exploración un poco más detallada de la identidad de sus comunidades? ¿O no tanto? Creo que no, o sea, máximo creo que a ver cómo es que se visten y así, pero Ujú. sí Es de que- identidad, ¿no?
Es que, claro, o sea, está como que muy limitada la información, creo, la identidad de ellos, porque creo que lo maneja el CONAI. Y, o sea, es lo que aparece la mayor cantidad de información de ellos. Ajá. Y de ahí imágenes, obviamente, en Google, pero hay ciertas imágenes, ¿no? Y son casi repetitivas. Ujú. Y con respecto a la identidad gráfica definida por la NATI, a eso ya tuvieron acceso. La profe dijo que no. Ah, creo que en un Ah, correo sí. nos había mandado. Sí. Ya nos mandó como los, pero solo perdón, los pictogramas. Ya, ya, Pero solo. así yo le pregunté si identidad gráfica o algún concepto, porque si tenía, y dijo que no. O sea, solo estaban hechos los pictogramas y pues son un pictograma con ciertos elementos de cada uno de los comunidades. No es como algo muy elaborado, así. Ujú, ujú. Súper. Entonces, vamos igual como realizando diferentes exploraciones, que todavía no sea una decisión, pero que sí nos permita, en base un poco a lo que sabemos, en base también a, o sea, lo que sabemos de las comunidades, un poco lo que hemos conversado con la Nati, a esta idea que tienen de cómo empezar a construir, hagamos como diferentes pruebas, ¿no? De qué materialidad podríamos expresar esta animación que va a acompañar a nuestra web. Yo de todos modos voy a conversar con la Andre para consultar con ella en qué momento ustedes terminan definiendo un estilo gráfico para su web, para poder empatar las dos acciones y que vayan de la mano. De una. Sí, profe. De una. Entonces vamos trabajando igual sobre, para ir resolviendo, quienes se sientan como más cómodos empiecen a explorar también como estas diferentes versiones, pero todavía no nos lancemos a hacer todas las 36 o 37 frames, sino cojamos un frame y sobre este frame que nos parece como súper icónico, realicemos estas 5 exploraciones estéticas, mientras a la par van puliendo ya toda la guía, toda esta primera guía de animación en función de la cámara. ¿De acuerdo? Ya. 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 Entonces, eso, avancemos con revisar estas propuestas y si quieren también 6:40 nos reunimos para conversar un ratito a ver qué cosas tenemos en mente ya. Claro, entonces eso sería para la tarea que era de hoy día, ¿verdad? Que es igual y ya estaría al día. Entonces, para la otra semana sería lo que estamos haciendo, están haciendo Pat y los otros muchachos. Verás, no, para esta semana, claro, para esta semana, José, lo que tenías que entregar era a este nivel, ¿no? Como el que presentó, esto es lo que presentó el padre, que desde la posición de la cámara, la animación que está lista desde la posición de la cámara. Pero para eso tienes que trabajar primero los montajes de animación, la corrección de los arcos de movimiento, la ubicación de la cámara, de cómo va a girar, y con esa idea haces esto, ¿no? Ya. Después del trabajo de esta clase era incluir anticipación, incluir exageración, identificar el arco de movimiento sobre esta nueva cámara y empezar a incluir como ya estos 37 frames, pero todavía en un formato borrador, ¿no? Seleccionamos un frame que nos parezca interesante y a ese frame que nos parece interesante le probamos en estos 5 estilos distintos. Entonces, lo que vamos a presentar para el fin de este parcial
es una reseña de nuestra animación, del proceso. ¿Cuál es el personaje que hemos creado? ¿Cuál es la definición de la acción que tiene que ver con los videos? ¿Cuáles son estas primeras guías de movimiento? Primero en este formato lineal, cuando la cámara no se mueve, y después la animación desde la perspectiva de la cámara, de cómo se mueve la cámara. Y vamos a trabajar este primer segundo, pero vamos a hacer un cambio por lo que todavía no tienen ustedes tampoco una claridad total de la estética. Entonces, en lugar de tener los primeros segundos, aquí vamos a incluir esto que hicimos, ¿no es cierto? Las 5 variaciones de estética. Y acá es sobre un solo frame. Entonces, lo que presentamos para la próxima clase es esta reseña de todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Aquí desde la animación, desde la perspectiva, esto es después de que esté animado, después de que pasemos por la guía y después de que pasemos por anticipación y exageración. Entonces, lo que hemos trabajado hasta esta semana 4, empaquetamos en un solo archivo y ese termina siendo el entregable de este primer módulo. Entonces, así todos nos igualamos antes de continuar avanzando. Listo, entonces ya está claro. Entonces también para explicarle al Sergio, porque también estaba un poco perdido con Esto eso. está grabado igual para que vean los últimos 5 minutos de la clase y tengan claridad en qué es lo que hay que presentar. Listo. Esa era mi duda. Ya pues, José, Darly, los survivors del día de hoy. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Chao, chao.